Parashat Yitro. Buenos días. ¿Hoy jueves? Ayer nosotros estudiamos los inicios del pueblo judío, de su preparación antes de recibir la Torá. De hecho, esto es posiblemente la descripción más detallada que tenemos en la Torá de una semana completa. Porque ayer vimos cómo llegaron al desierto Sinai. Eso era el día 1 de Sivan. Ahí en este día había mucha emoción, porque sabían que iban ahora a recibir la Torá, y mencionamos la importancia de uno de tratar de mantener esa emoción, que todos los días uno debería tratar de imaginarse como la Torá estuviera siendo entregado hoy para estudiarlo con emoción. El día 2 de Sivan dijimos que Moshe subió a la montaña. Hashem le explicó cómo debe hablar con las mujeres, que ellos son naturalmente más espirituales. No tienes que hablar tanto de los castigos y las cosas duras. Puedes decirles y ellos van a responder bien. Y a los hombres hay que hablarles un poquito más duro. Y Hashem dijo a Moshe, ahora recuerdan cómo yo los saqué de Egipto, pero todo esto no fue así para nada. Eso fue para ahora entrar en un pacto especial a través de escuchar mi voz y también tener esa creencia de que lo que Hashem quiere para nosotros es realmente lo mejor para nosotros. Y hoy, en el día jueves, entonces sigue la historia. Vayavo Moshe vayikra leziknei ha'am vayasem lefneihem et kol advarim ha'elu asher tzivah Hashem. Moshe vino y convocó a los ancianos del pueblo y les presentó todas estas palabras que Hashem le había encomendado, porque Hashem escuchó esto, digamos Moshe escuchó esto en la montaña, ¿no? Ahora Moshe bajó y dijo todo lo que había escuchado al pueblo. Y vayanu kol ha'am yachdav, y el pueblo cuando escuchó de Moshe lo que Hashem le había dicho, dijeron, vayomru kol asher diber Hashem na'aseh, todo lo que habló Hashem haremos. Vayashav Moshe divrei ha'am el Hashem, y Moshe regresó las palabras del pueblo a Hashem. Esto es ya el día 3 de Sivan. ¿Okay? Dice Rashi, y Moshe trajo de vuelta las palabras del pueblo al día siguiente que había transmitido las palabras de Dios al pueblo. Entonces ahora Moshe ascendió otra vez para decirle a Hashem. Y uno pregunta, ¿acaso tienes que subir a la montaña para decirle a Hashem? Hashem está en todas partes. Le puedes decir a Hashem desde cualquier sitio. Pero esto es el respeto. El modo de proceder es darle esa atención y este kavod de subir y mostrar que estás entregando. Hashem está en todas partes. Hashem es todo omnipresente. Pero nosotros tenemos que actuar con el respeto debido. Vayomer Hashem el Moshe, hine anochi ba elecha be'av ha'anan, bavur yishma ha'am bedabri imach, vegam becha yaminu leolam, vayaged Moshe divrei ha'am el Hashem. Hashem dijo a Moshe, he aquí que yo vengo a ti en la espesura de la nube, para que el pueblo escuche mientras que yo hablo contigo, y también crean en ti para siempre. Y Moshe relató las palabras del pueblo a Hashem. Dice Rashi, en la espesura de la nube, es decir, en la parte más densa de la nube, y a esto se refiere la niebla espesa, Arafel, que está mencionado en otro lugar.
y también crean en ti. La palabra vegam es para también incluir a todos los profetas que van a venir después de ti. Es importante entender que la profecía es una de las bases del judaísmo. De hecho, Maimónides, uno de sus 13 principios de la fe, es la creencia en la profecía, que Hashem se comunica a ciertas personas. En realidad, esto en gran parte ya ocurrió. Eran 1000 años de profecía, aproximadamente, y empezando de los patriarcas, pero en particular de Moshe, la idea de que Dios se comunica su deseo al hombre, a la humanidad, a través de estas personas. Aunque es una idea difícil de entender y difícil de creer, pero es básico. Pero ¿de dónde viene esa creencia? Aquí se están haciendo, y Hashem está haciendo todo aquí en la revelación en Sinai para que la gente entienda esta idea. Porque en ese momento no era solo una creencia, sino también lo estaban viendo. Entonces, al verlo y percibirlo y vivirlo, eso quedó como una base y una idea sumamente importante. Que las palabras de los profetas y los sabios no son sus propias palabras, sino son Hashem, Dios, comunicando a través de ellos. Vayomer Hashem el Moshe, lech el ha'am v'kidashtam hayom u'machar v'chibsu simlotam. Hashem dijo a Moshe, ve al pueblo y haz que se preparen hoy y mañana y que laven sus vestimentas. Dice Rashi, Vayomer Hashem el Moshe, quería decirle, si es así, que me obligan a hablar con ellos. O sea, el pueblo pidió que quería escuchar directamente de Hashem. Eso fue una petición del pueblo. Entonces, si es así, dijo Hashem, entonces la preparación es distinta. Entonces empieza un periodo de 3 días de preparación, el día 4, 5 y 6, porque la entrega es en el 6 de Sivan. Vikidashtem y haz que se preparan, es decir, tienen que prepararse hoy y mañana. Vehayu nechonim liyom hashlishi, y que estén preparados para el tercer día. Ki bayom hashlishi, porque en el tercer día Yered Hashem le'einei kol ha'am al har Sinai. Hashem va a descender a la montaña de Sinai para revelarse directamente a todo el pueblo judío. Vehayu nechonim, que estén preparados. Esto implica que cada uno se separa de su mujer, leyom hashlishi, para el tercer día, que era el 6º día del mes. En el 5º día del mes, Moshe edificó el altar al pie de la montaña y los 12 pilares de piedra, uno por cada tribu de Israel, e hizo todo lo que se refiera en Parashat Ve'ela HaMishpatim, que es la semana que viene. Y ahora bien, aquello no se relata aquí porque la Torá no sigue un orden cronológico como nosotros vimos ya al principio de esta parashá. Entonces va a haber una información acerca de este momento que estamos hablando la semana que viene. Le'einei kol ha'am, a la vista de todo el pueblo. Esto nos enseña que entre ellos no había ningún ciego, ya que todos habían sido curados. Tenía, digamos, un poder milagroso en ese momento. Todo el mundo que estaba enfermo, o sea, que estaba ciega, entonces se curó para el momento de la entrega de la Torá. V'higbalta et ha'am saviv leimor, hishamru lachem alot bahar unegoa bekatzeu, kol hanogea bahar mot yumat. Tienes que fijar límites alrededor de la montaña y que guarden de no tocar, ni hablar, ni no subir, porque todo que toque la montaña
ciertamente morirá. Dice Rashi, Vihigbalta, es decir, fíjales límites que les sirvan de señales a fin de que no se acercan más allá del límite permitido. En general, cuando hay algo que es importante, por ejemplo, uno no quiere que un niño se acerque a una piscina. No le dices al niño, no te metes en el agua y ya. Tienes que poner una cerca más lejos de la piscina para que no se acerque. Entonces aquí también, al tocar la montaña podía morir. Entonces había como un límite donde no podían pasar. Y eso es lo que dice, que cuídense de no ascender a la montaña a partir de este punto en adelante. Y Moshe tenía que advertirles al pueblo acerca de esto. Y de no tocar incluso el borde de la montaña. Lo tigabo yad kisakol yisakel o yaro yiyare im behema im ish lo yichye b'mshoch hayovel heima yalu bahar. Ninguna mano lo tocará, pues ciertamente será apedreado o despeñado, ya sea bestia o ser humano, no vivirá. Al toque prolongado del corno, entonces podrán subir a la montaña. O sea, esta prohibición era temporal. Mientras que se entregaba la Torah y este momento de preparación, hasta terminar el evento, como se explica acá, de este versículo se aprende que las personas que son sentenciadas por el tribunal a morir lapidadas son empujadas hacia abajo desde el lugar de lapidación, que era alto como 2 alturas de un hombre. Al toque prolongado del corno, es decir, cuando el toque del corno de carnero se extiende con un sonido prolongado, ello va a constituir el signo del retiro de la presencia de Hashem de este lugar, y ya la gente va a poder, es permitido otra vez subir a la montaña. En este caso dice Hayovel, se refiere al corno, ¿no? Designa un cuerno de un carnero, ya que en Arabia dice al carnero le dan el nombre Yubla. Y este era el corno del carnero que Abraham sacrificó en lugar de Yitzhak. So, el cuerno de este animal se convirtió después en el trompeta, el corno que se tocó en el momento de la entrega de la Torá, y eso ya indicaba que ya era permitido otra vez acercarse a la montaña. Vayered Moshe min ahar el ha'am vayikadesh et ha'am vayichabsu simlotam. Moshe descendió de la montaña al pueblo y hizo que el pueblo se prepare y lavaron sus vestimentas. Dice, Moshe bajó de la montaña y fue al pueblo. Esto enseña que Moshe no se dedicó a sus propios asuntos. Hashem le había dicho lo que tenía que transmitir. Uno normalmente dice, va a bajar, estuvo con Dios, que baja, que vaya a la casa un rato y después se habla con el pueblo. No, dice, bajó de la montaña directamente para cumplir, digamos, las palabras de Hashem. Vayomer el ha'am, heyu nechonim leshloshet yamim al tigshu el isha. Y él dijo al pueblo, estén dispuestos para un periodo de 3 días, no se acerquen a mujer alguna. Vayihi bayom hashlishi biyot haboker. Y sucedió que al 3er día, cuando se hacía de mañana, Vayihi kolot uvrakim ve'anan kaved al hahar. וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. Aquí empieza ya la descripción de la revelación en Sinai. Sucedió que en el 3er día, cuando se hacía de mañana, hubo truenos y relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. El sonido del corno era muy intenso
y se estremeció todo el pueblo en el campamento. ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה, ויתייצבו בתחתית ההר. Moshe sacó el pueblo del campamento al encuentro de Dios y se pararon bajo la montaña. Behar Sinai, dice Ashan Kulo, la montaña de Sinai humeaba enteramente. Mipnei asher yarad alav Hashem ba'esh, porque Hashem había descendido sobre ella en fuego. Vayal Ashano que Eshen Hakivshan, su humo ascendió como humo de horno. Vayecherad kol hahar meod, y toda la montaña se estremeció intensamente. Vayehi kol hashofar holech vechazek meod, y el sonido del corno se hacía progresivamente más intenso, cosa que no es posible para un ser humano, porque un ser humano empieza más fuerte y con el tiempo cada vez más suave, porque se va acabando la fuerza o el aire. En cambio, Dios, esto cada vez era más y más y más fuerte. Moshe yidaber v'ha'elokim ya'anenu bekol. Moshe hablaba y Dios respondía con una voz. Eso es lo que dice Rashi, holech v'chazek meod, se hacía progresivamente más intenso. Lo normal en una persona común es entre que más prolonga su toquido del corno, entonces se va como debilitando cada vez. Pero en este caso fue al revés. El sonido se fue intensificando cada vez más, con el propósito de transmitir a los oídos del pueblo judío que lo fueron capaces de oír. Por eso no vino de una vez con toda la fuerza, se fue cada vez intensificando. Moshe Yidaber, cuando Moshe hablaba y hacía que Israel escucha los mandamientos divinos, entonces Dios le respondía, pues en realidad el pueblo judío únicamente escuchó de la boca de Hashem el primero y segundo mandamiento. Y después Moshe dijo los otros 8 mandamientos. Hay mucho más descripción y mucho detalles sobre esta revelación. Inclusive hay algunos Rashi que nosotros no lo leímos hoy porque es un poquito largo. Pero esto es la descripción de la Torá, lo que sucedió previo a recibir los 10 mandamientos. Y mañana vamos a estudiar los 10 mandamientos.